¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Todo perfecto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Algunos por ahí me conocen. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Buenos días, Tawada. No sé si alguno por ahí les he enseñado previamente. ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es el profesor José Milton Chac Chipriago. El curso de literatura vamos a llevar a cabo esta semana. ¿Ok? Buenos días. ¿Cómo está, Judith? Y vamos a hacer un pequeño recuento, un repaso así general de lo que es la literatura. ¿Ok? Para hacer alusiones a ciertos elementos. Me dicen por ahí que tienen conocimientos previos acerca del curso. Por ahí nos podemos ayudar en ese sentido. ¿Ok? A ver. Hacemos un pequeño mapa general para que más o menos sepas lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de sí. ¿Ok? Vamos a colocar por acá. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. Un panorama general de la literatura. Para que más o menos te ubiques cuando nosotros desarrollemos la literatura, sepas de qué a qué época desarrollamos y todo eso. Muy bien, muchachos, vamos a ver acá. Un panorama general. Y en este caso, jovencitos, vamos a dividir la literatura en momentos, en espacios, en épocas. Por ejemplo, son 4 épocas importantes de tomar en cuenta. La primera edad se conoce como la edad antigua, ¿ok? La segunda edad se va a llamar como la edad media, ¿ok? Ahí está, la edad media. La tercera edad se va a llamar edad moderna. Y la última edad se va a llamar edad contemporánea. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Sí? Vamos a ver. Estas son 4 edades que uno debe tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos de edad antigua. ¿De qué época a época se desarrolla la edad antigua? Todo lo que tiene que ver con antes de Cristo. Antes del siglo cero. ¿Ok? Antes de Cristo. Haga este siglo cero. ¿Ok? Y justamente, muchachos, si recordamos un poco la edad antigua, ¿qué tipo de sociedad existía en esta época? A ver, por ahí recordamos. ¿Cómo se llama el segundo sistema económico que se desarrolló en el transcurso de la humanidad? Ya que sabemos que el primer sistema económico fue la llamada comunidad primitiva. Pero el segundo sistema económico, ¿cómo se llamó? ¿Te acuerdas? A ver, por ahí me lo dicen. A ver, ¿alguien se acuerda cómo se llamó el segundo sistema económico? El esclavismo, muy bien, Sara, correcto. El esclavismo, por eso que estamos en ese contexto, ¿ok? Estamos en el contexto llamado esclavismo. Vamos a ver por acá, esclavismo. Y en este contexto social, vamos a ver que se desarrolla una corriente llamada clasicismo griego. El clasicismo griego. Tomemos en cuenta que el tema del esclavismo influye mucho porque los autores de este periodo, o en este caso los llamados aedos, eran esclavos, eran personas que trabajaban para lo que era justamente la clase aristocrática. Por eso que los protagonistas principales de las epopeyas eran básicamente personajes de la clase aristocrática, porque ellos eran los amos, ellos eran los jefes, y los aedos, que eran poetas para el mando del rey, eran básicamente esclavos que tenían que hacer obras donde los protagonistas o los héroes o los más resaltantes era la clase aristocrática, ¿no? Por eso hay que recordar que en el esclavismo, por ejemplo, las historias van a girar en torno a quién, al ser humano. Las obras giran en torno al hombre, ¿ok? Y que no va a preocupar del hombre. Por ejemplo, sus condiciones humanas, como el tema del amor, la cólera, el tema del orgullo, el tema de la rebeldía, el tema de la astucia, todo aquello que gira en torno al ser humano.
Por eso, como las obras giraban en torno al hombre, todo lo que vinculaba, se relacionaba con el ser humano, una de las primeras características que tenemos en el llamado clasicismo griego se va a llamar antropocentrismo. ¿De acuerdo? El llamado antropocentrismo. Y no solamente eso, sino hay que recordar también que incluso los dioses tenían conducta humana, ¿no? Recordamos eso, los dioses tenían conducta humana. Muy bien, Isabel, el llamado antropomorfismo. ¿Qué significa eso, profesor? Que los dioses van a tener conducta, actitudes, forma humana. Por ejemplo, los dioses se van a enamorar, van a sufrir, van a llorar. Eso se llama antropomorfismo, ¿correcto? Dioses con forma humana, antropomorfismo. Pregunta, muchachos del intensivo, pregunta, muchachos. ¿El destino del hombre era un destino que el hombre podía cambiar o ya estaba fijado? Dime tú, ¿cómo era el tema del destino en el hombre? A ver, ya estaba fijado. ¿Eso sabes cómo se llama, hijo? Predestinación. El tema de la predestinación, ¿correcto? La predestinación, muy bien. Ahora, las obras griegas buscaban dar una enseñanza, una educación, es decir, nos buscaban dar un tipo de aprendizaje, el fin didáctico. ¿Cómo es eso, profe? Por ejemplo, en las obras de este periodo aparecen fábulas, aparecen mitos que tienen como objetivo justamente darte una enseñanza, una moraleja. El hecho de que tú sepas, por ejemplo, el tema de la guerra de Troya. Este te está contando muchas historias acerca de cómo se originó la guerra de Troya. ¿Cuál fue el motivo que generó la guerra de Troya? Como tú sabes, fue el rapto de esta chica llamada Helena. ¿Quién la raptó? Paris. ¿Cierto o no? Exacto. Entonces, vamos a ver, pero ¿por qué Paris la rapta Helena? Porque a él le dieron de elegir entre lo que era, por ejemplo, el conocimiento por parte de Atenea, un matrimonio estable por parte de Hera y la belleza por parte de Afrodita. Pero ella, él que eligió, en vez de elegir belleza, en vez de elegir inteligencia o estabilidad familiar, eligió belleza, eligió algo superficial. Y eso muchas veces, flaco, te comento, no es la mejor elección. Por eso que la obra nos enseña eso, que a veces elegir lo superficial no es lo correcto. Acuérdate que acá tenemos epopeyas. Epopeyas como cuáles, profesor, como la Ilíada y la Odisea, correcto. Ilíada, Odisea, que ya luego vamos a hablar, y acá también aparece el teatro, la tragedia, que tiene como objetivo, recuérdate tú, la llamada catarsis, el teatro. Y en la tragedia tenemos esta tragedia que habla sobre el destino inexorable, ¿te acuerdas? El hombre que intentó huir un destino, pero al final lo terminó alcanzando. ¿Cómo se llama esa obra, chicos? ¿Te acuerdas cómo se llama esa obra teatral? Donde el hombre trata de huir de un destino, pero al final lo termina alcanzando ese destino. Edipo Rey. Correcto, Edipo Rey. Muy bien, muy bien, muy bien. Y luego tenemos otra edad que aparece del siglo V hasta el siglo XV. Ahí está. A esta edad se conoce como la Edad Media. ¿Correcto? ¿Estamos hasta este punto? ¿Todo bien? Sí. Profe, ¿por qué no desarrolla ese tema? Porque todavía vamos a hacerlo eso más adelante. Pero ¿estamos todo bien hasta acá? Confírmame, por favor. ¿Estamos recordando? ¿Sí? ¿Desempolvando nuestros cuadernos? Perfecto. La Edad Media. Profe, la Edad Media, creo que el sistema económico cambia, sí. Ya no es importante tener esclavos. Ahora lo importante es tener siervos, porque estos siervos van a trabajar en tus tierras. ¿Cómo se llama ese sistema económico, muchachos? Ah, ¿cómo se llama ese sistema económico? ¿Por ahí? ¿Alguien? Feudalismo, correcto, correcto, feudalismo. Muy bien, acá está.
El feudalismo. Justamente, muchachos, hay que recordar que la Edad Media gira en torno a dos temas importantes. La religiosidad. Pero la cristiandad se va a enfrentar contra quienes no van a ser la única religión que exista. Los judíos, o por ejemplo, estos que tú conoces, los musulmanes. Entonces, vamos a ver que esto son temas importantes en Edad Media, porque con esto tengo que ver con qué. Primero, lo más importante es la presencia de Dios, la religiosidad. ¿Todo va a girar en torno al hombre? No, todo gira en torno ahora de Dios, teocentrismo. Las religiones van a enfrentarse entre sí por ver cuál es la verdadera. Eso es el pretexto, porque la verdad es que ellos quieren invadir territorios y quedarse con esas tierras, porque estamos en una época llamada feudalismo, y la mejor forma de excusarse frente al tema de la codicia es sin duda la religión. Por eso que vamos a ver acá que se desarrolla el concepto de guerra santa. La guerra santa. ¿Ok? Acuérdate que en Europa aparece un autor llamado Dante Alighieri. Dante Alighieri, aunque esto San Marcos no pregunta, con su obra llamada La Divina Comedia. ¿Correcto? La Divina Comedia, perfecto, muy bien. Pero brilla mucho, ¿no? Debemos tapar eso. No sé si van a ver ustedes, brilla bastante, ¿no? A ver, pero esto, por ejemplo, no nos importa mucho porque San Marcos no lo toma como referencia en su examen de emisión. Lo que sí nos va a importar es lo que sucede, ¿sabes dónde, flaco? En España, ¿ok? En España. En España, en el siglo VIII hasta el siglo XIV, se va a dar un enfrentamiento entre católicos y musulmanes. Los musulmanes queriendo quedarse con las tierras de la península ibérica. Ahí vamos a ver, muchachos, cómo los españoles van a tratar de expulsar a estos árabes. Y esta lucha constante, hostias, donde los españoles van a querer expulsar a estos moros, a estos musulmanes que han venido a invadir la zona de pues Córdoba, la zona de Alcanfores, la zona de Alcalá de Henares, pues la zona de Castilla. Esa parte se va a conocer como ¿qué? Como la llamada Reconquista Española. La Reconquista Española. Ahí está. La Reconquista Española. Donde vamos a ver que va a haber enfrentamiento entre españoles y católicos, bueno, entre católicos o españoles versus musulmanes. Okay. Acá vamos a ver justamente la invasión musulmana, de la invasión musulmana, de la invasión árabe. Y justamente en ese periodo muchos van a aparecer poetas, comiencen a contar historias acerca de estos caballeros medievales que están luchando incansablemente por mantener su territorio. Estamos hablando de estos poetas populares llamados juglares. ¿Y cómo se llaman estos relatos, muchachos? A ver, ¿alguien me dice? ¿Cómo se llaman estos relatos, jovencitos, que cuentan las historias de caballeros medievales? ¿Ah? Por ahí los juglares van a contar historias de caballeros medievales. ¿Cómo se llaman estos relatos? ¿Alguien sabe? Se conocen como cantares de gesta. Y el cantar de gesta más importante, ahí está. ¿Cuál es? Es el cantar del mío Cid. ¿Por qué es importante el cantar del mío Cid, flaco? Porque es el primer cantar escrito en nuestra lengua castellana. Porque es el primer cantar que aborda el tema, o porque en este caso es el primer cantar completo o primera obra literaria completa en la lengua castellana. Por eso que es tan importante para nosotros. Por eso que es tan importante para nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, el mío Cid, ¿sobre qué habla Prosor?
Fácil. Habla sobre la pérdida y recuperación del honor. Sobre la pérdida y recuperación del honor. Ahí está. Correcto, la pérdida y recuperación del honor. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hasta este punto, ¿todo de acuerdo? Confirmen, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, pequeños? ¿Hasta una pregunta hasta acá? Ahora que estamos recordando nomás, ¿ah? Estamos recordando, pequeños saltamontes. Estamos recordando por acá. ¿Alguna pregunta hasta acá? Señorita, ¿cómo está? Buenas. ¿Todo bien? Listo. A ver. Luego llegamos, muchachos, al siglo XVI. Con lo que es el descubrimiento de América, comienza, te contaré. Mira, mira tú, del siglo XVI hasta, pongamos una fecha exacta, flaco, 1789. ¿Por qué esa fecha, profesor? Ya luego te explico por qué. Todo este periodo, hasta el final del siglo XVIII, se va a llamar Edad Moderna. Edad Moderna. ¿Correcto? Muy bien. Edad moderna, ¿correcto? Ahora, estamos en un sistema económico completamente distinto. Ya no hay feudalismo. Ahora lo que se va a desarrollar es el llamado capitalismo en su primera fase llamada burguesía. ¿Ok? El sistema burgués comienza a desarrollarse por acá. Vamos a ver. A ver. Por ejemplo, en la Edad Moderna, recordamos que en Europa tenemos este sistema económico llamado el capitalismo, a través de un primer momento llamado, en este caso, la burguesía mercantil. Lo más importante son las mercancías, porque estamos en un periodo donde se ha descubierto América, señores. Y tenemos en Europa, muchachos, una etapa llamada Renacimiento. El Renacimiento se desarrolla, muchachos, en el siglo XVI. ¿Qué busca el Renacimiento, muchachos? ¿Renacer qué cosa? ¿Qué va a renacer? Va a renacer todo el pensamiento greco-latino, todo el pensamiento greco-romano, todo el pensamiento clásico se va a tomar en cuenta. El hombre puede llegar al conocimiento de Dios. Ya no hay necesidad de un Dios directo, sino que el hombre es la medida de todas las cosas, muchachos. Escúchame bien acá. El hombre puede alcanzar el conocimiento de Dios, puede alcanzar saber sobre lo que es Dios. Y no hay necesidad, no está superditado, no está subordinado, no está dependiente a Dios. El hombre es la medida de todas las cosas. Eso se llama humanismo. Renacimiento es humanismo, muchachos. Renacimiento es una revaloración clásica. Revaloración clásica. ¿De acuerdo? El renacimiento es la búsqueda del conocimiento, del saber. El hombre busca conocer porque justamente siente que lo que conocía era una pequeña porción, pero lo que existe es demasiado grande. Por el hombre busca conocer. De ahí el afán del conocimiento. Incluso acuérdate el dato ahí que aparece en este periodo, el llamado ensayo, cuyo padre del ensayo es un autor llamado Michel de Montaigne. ¿Ok? Y en este periodo, muchachos, en Europa aparece un autor importante, un autor llamado William
Shakespeare. Profe, en él podemos ver este llamado, claro, acuérdate su obra teatral, su tragedia llamada Romeo y Julieta, profe. Ahí está, Romeo y Julieta. En Romeo y Julieta, ¿qué elementos grecolatinos podemos ver? Primero, por ejemplo, el tema de las alusiones a personajes grecolatinos, como el Conde Paris. Referencias al mundo clásico. Por ejemplo, hay una referencia muy clara de la Ilíada en la obra. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es la referencia de la Ilíada en la obra? ¿Alguien se acuerda? A ver, alguien me dice por ahí cuál es la referencia de la Ilíada en la obra. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien por ahí? ¿Te acuerdas que en la Ilíada, por ejemplo, Aquiles mata a Héctor? ¿Por qué mata a Héctor Aquiles? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué Aquiles mata a Héctor? ¿Porque sí? ¿Porque lo odiaba? ¿Por qué mata a Héctor? Cuéntame. ¿Por qué la mata? Terrible. ¿Por qué lo mata? Porque mató a Patroclo. Exacto, porque mató a su mejor amigo, ¿cierto o no? ¿Dónde está Patroclo? Ahí está, porque mató a Patroclo. Ahora, la pregunta es, claro, en venganza de la muerte de Patroclo, correcto. Ahora, yo te pregunto, Romeo mata a un personaje llamado Teobaldo. ¿Y por qué por qué Teobaldo es asesinado por Romeo? ¿Por qué Romeo mata a Teobaldo? ¿Te acuerdas o no? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué mata a Teobaldo Romeo? Exacto, porque éste había matado a su amigo llamado Mercucio. Entonces, te das cuenta, ¿no? Ah, caramba. Te das cuenta que en este caso, muchachos, la venganza por haber matado a un amigo tiene que ver la referencia a la Ilíada. Así como Aquiles mató a Héctor porque éste había matado a Patroclo, Romeo mata a Teobaldo porque éste había matado a Mercucio. Exacto, esta es la relación. Incluso también vemos que hay humanismo porque las obras de Shakespeare giran en torno a temas humanos. ¿Cuáles son los temas humanos? Preocupaciones humanas. El amor, la codicia, los celos tan fuertes a veces, muchachos. La incertidumbre, ¿sí? Se va celosa la tutora. La incertidumbre, los celos, los odios, la duda, por ejemplo, ¿no? Y además, tú recuerdas que en Shakespeare, por ejemplo, muchachos, notamos la presencia de ¿qué? La presencia de, recordamos eso, ¿no? De que sus obras todas tienen nombre de personas, nombre de seres humanos. Por eso que justamente vemos el humanismo dentro de sus obras, ¿no? ¿Ok? Ahora tenemos en este caso a Shakespeare, Romeo y Julieta, y por ahí tenemos, muchachos, también, ¿qué más acá? A ver, ¿qué más por acá? Luego, el barroco. Ah, siglo XVII, profe, el barroco. Correcto, siglo XVII. El barroco. El barroco, muchachos, es un periodo de crisis. Es un periodo complicado para el mundo, porque el barroco plantea la imagen de la crisis, la imagen de la vida como falsedad. El hombre siente que la vida es una falsedad, la vida es una mentira. El tema del desequilibrio, incertidumbre, todo en desequilibrio, la exageración, la complejidad. El hombre no sabe si lo que está viviendo es la realidad o es un sueño, una ficción. Por eso que en España, donde nos interesa acá, España, que está desarrollándose la llamada Edad de Oro, aparecen dos obras vinculadas con el barroco. Aparece, por ejemplo, un teatro llamado La vida es sueño, donde el hombre cuestiona sobre lo que es la vida, si la vida es una realidad o es una ficción. El hombre no sabe lo que está viviendo. Segismundo está encerrado en una torre y no sabe si lo que ha vivido es una pesadilla y luego es llevado hacia el palacio diciéndole que es el rey de Polonia. Y él siente que lo que está viviendo es un sueño, una fantasía, una ilusión. Y lo malo no es soñar, flaco. Lo malo es que de ese sueño tú te tienes que levantar, tienes que despertarte, ¿cierto o no? Por eso que el hombre siente que la vida es una ficción, una falsedad, que los para siempre no existen.
si acaso, tú que pensás que era para siempre, que era perdurable, que te tomaste fotos frente a tu templo y siempre va a ser así, ese para siempre no existe, no existe, no existe ese para siempre. ¿Ok? El para toda la vida no es para toda la vida, flaco, terrible, mira, terrible. No, tranquila, sin llorar, doctor, no está llorando el doctor. Se acuerda de esos, ¿no? Sin ti me muero y sigue vivo, profe, no, sigue vivo, mira, me ha mentido. Entonces, chicos, el hombre siente eso, ¿no? El hombre siente que lo que ha vivido simplemente es una falsedad, una ilusión. ¿Ok? Por ejemplo, también vemos eso, ¿te acuerdas esta obra, ¿no? La vida de sueño, Segismundo. Yo sueño que estoy aquí y de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra y una ficción. Y que el mayor bien es pequeño y que toda la vida es sueño. Y los sueños, muchachos, lamentablemente los sueños son nada más flaco. Y en novela, narrativa, el hombre que por leer tantas novelas de caballería se le secó el cerebro. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué novela estamos hablando, muchachos? Vamos, dímela. Don Quijote de la Mancha, donde el hombre también está dudando si lo que vive es una realidad o es una ficción. Claro, porque el hombre acá está confundiendo la realidad con el mundo de las novelas de caballería, ¿no? El hombre haber leído tanta novela y quería dejó de llamarse Alonso Quijano y se levantó y diciendo, soy Don Quijote de la Mancha y el caballo que llevo fuera, Rocinante. Y la dama que antiguamente su nombre era Alonso Lorenzo, ha de llamarse Dulcinea del Toboso. Y a partir de ese momento el personaje comienza a confundir el ser y el parecer, lo que es la realidad con la ficción. Aunque al final recordamos que con el personaje llamado Sancho Panza hay un intercambio de caracteres, ¿cierto o no? Pues Sancho, hasta ver lo amigo, que no es locura hacer el bien, es acto de justicia, decía Don Quijote de la Mancha, ¿no? Ahora, siglo XVII, vamos al siglo XVIII, bueno, en 18 tenemos por ahí el neoclasicismo, pero no viene, ya. Ya sabemos ya. Vámonos al Perú. ¿Qué? Sí, profe, al Perú. Porque en este mismo periodo, 1531-32, muchachos, ¿quiénes llegan al Perú? Los españoles. Y cuando llegan los españoles al Perú, muchachos, ¿qué va a suceder? Va a suceder que estos españoles van a querer dar información a la corona española acerca de todo lo que acontece, muchachos, en este nuevo mundo. Y justamente, muchachos, estamos frente a una literatura llamada literatura de la conquista. Literatura de la conquista o de la invasión. Acá aparecen, muchachos, las llamadas crónicas. ¿Qué es una crónica, profesor? Es un tipo de especie literaria de género épico narrativo donde los autores van a contar o relatar lo que acontece en lo que está en el Nuevo Mundo. Muchos de estos autores van a ser soldados, van a ser personas que van a liderar este proceso de invasión y van a relatar lo que están viendo. Por eso se dice que la crónica es un documento de carácter testimonial, es un testimonio histórico. Un testimonio histórico. Además de ser testimonial, tiene una visión parcializada, porque cada uno va a contar lo que le conviene. Visión parcializada. Y además hay que recordar que en las crónicas tenemos a un autor importante llamado el Inca Garcilaso de la Vega. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama la obra importante del Inca Garcilaso de la Vega, señores? A ver. ¿Cómo se llama su obra importante que San Marcos ha incluido dentro del último examen de admisión? Vamos, yo sé que tú puedes. Exacto, Isabel. Los comentarios reales de los incas. Oye, te cuento que el Inca Garcilaso de la Vega no era una persona de clase baja, no. Era de la clase aristocrática. Su madre, por ejemplo, perteneció a la panaca incaica, sí.
La madre de Garcilaso no era cualquier persona, no, no, no. Su padre era Sebastián Garcilaso la Vega, era un antiguo capitán español que se dice por ahí que su familia era una familia literaria, porque se dice que su tío era el poeta español Garcilaso de la Vega, ¿no? Pero su madre era Isabel Chimpu Ogyo. ¿Quién es esa señora? Isabel Chimpu Ogyo, jovencitos, es la hija de Hualpa Inca. Que es hermano de Huayna Cápac. Ah, ya se te hace más conocido. Es decir, ella es sobrina de Huayna Cápac, prima hermana de Huáscar y Atahualpa y nieta de Tupac Yupanqui. Alucínate, mira. ¿Ah? ¿Quién es tu abuelo? Te va a preguntar ella. ¿Quién es tu abuelo? Mi abuelo es Tupac Yupanqui, mi bisabuelo es Pachacute, imagínate. ¿Te das cuenta o no? Bisabuelo Pachacute, flaco. No es cualquier cosa. Pachacute, Tupac Yupanqui. Huayna mire esa familia que tiene, ¿eh? Claro. Por eso que el objetivo que tiene Garcilaso, que es en este caso familiar de ella, es hablar sobre los incas, pero muchas veces lo idealiza, ¿no? Lo describe como un lugar, como un tipo de sociedad muy bonita, agradable, sin ningún defecto de por medio, muy idealizado, ¿no? Idealiza mucho el tema incaico. Ya lo veremos en el transcurso de la clase con mayor detenimiento. Hasta este punto termina lo que San Marcos me pregunta sobre la edad moderna, ¿no? España, Romeo y Julieta Europa, en el Perú literatura de la conquista, Latinoamérica todavía no. Hasta este punto, chicos, ¿estamos todos claros? ¿Sí? Dime, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna obra que quieres que te comente? ¿Alguna pregunta, pequeños? ¿Ahí se ve mejor? Todo Movistar, dice, todo claro, mejor. Brilla mucho, ¿no? Mucho brillo, mucho brillo. Ya, listo. Ahora vamos con, ¿qué sucedió? A ver, un caramelito, un caramelito, ahí está, un caramelito, para el que me diga qué sucedió en el año de 1789. A ver, un caramelito, ¿ah? Está caramelito, a ver, ¿quién me dice? Ahí está, te lo mando, mira. Mira, caramelito y limón, para que endulces tu vida. ¿Nada? ¿Quién me dice? Muy bien, Taboada, perfecto, se lo ganó Taboada. Maestro, la Revolución Francesa, correcto, muy bien, libertad, fraternidad. Se lo doy a Taboada, a ver, estira tu mano, Taboada, estira tu mano, Taboada. Muy bien, Taboada, se lo llevó Taboada, perfecto, muy bien, acá está todo. Vino desde lejos Taboada a estirar su mano, perfecto, muy bien. Muy bien, muchachos, se llevó su caramelito Taboada, perfecto. Exacto, la llamada Revolución Francesa, muchachos, Revolución Francesa. Ay.
La revolución. Y con la Revolución Francesa, te comento, hijo, aparece lo que es la ruptura ya del antiguo régimen. Con la Revolución Francesa comenzamos con lo que es, ¿sabes qué cosa? La edad contemporánea. Correcto. La Revolución Francesa es el inicio de lo que vamos a llamar edad contemporánea. Acá ya tenemos un tipo de capitalismo, ya no tanto mercantil, sino un capitalismo ya industrializado. Ya no son mercancías lo que me importa, sino industria, ¿ok? Y llamado imperialismo mercantil, ¿no? Exacto. Vamos a ver acá. A ver, una de las primeras corrientes que acá el capitalismo industrializado, ¿no? Capitalismo industrial. ¿Ok? Una de las primeras corrientes que aparece en esta etapa llamada Revolución Francesa, ¿cuál va a ser? La corriente llamada, muchachos, romanticismo. Claro. Acuérdate que, jovencitos, acuérdate que el romanticismo defiende tus ideales de libertad, igualdad. En el romanticismo lo más importante que tiene el hombre es su libertad. Por eso que desarrolla el concepto de la libertad creativa. La libertad creativa, la libertad artística. ¿Ok? Además, el hombre ya no va a estar sujeto a las normas si no hay libertad en todo el sentido. Y lo que más importa es lo que pasa por la mente del ser humano. Eso se va a llamar individualismo. Todo tiene que girar en torno a lo que pasa por la mente y el sentimiento humano. Individualismo. Por eso que va a primar, ¿qué cosa? La llamada subjetividad. Subjetividad. ¿Ok? Lo que importa es el sujeto, la subjetividad. Ahora, hay que recordar que el romanticismo también no solamente es sentimental, subjetivo, sino también que el romántico apela mucho a lo nacional, ¿ok? Lo histórico, correcto, lo popular, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver que acá tenemos un autor muy importante llamado John Golfanguet. John Golfanguet, ¿ok? Cuya novela Las cuitas del joven Werther. Este muchacho que se enamoró de una chica llamada Charlotte, pero que al final dicho amor era un amor prohibido, porque esta chica estaba comprometida con otra persona, ¿no? Y al final, ¿qué pasó con Werther? Ya sabes, el suicidio por amor, terrible momento, ¿no? Ahora, chicos, luego de esto, siglo XIX, señores, la primera mitad del siglo, ¿qué cosas sucede en el siglo XIX? Vamos a ver por acá. ¿Qué va a pasar por el siglo XIX? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Europa, este romanticismo se va a desarrollar, por ejemplo, en España. Y en España, la figura del romanticismo, muchachos, va a estar vinculada con quién? Con un autor llamado Gustavo Adolfo Bécquer, que recordamos que vivió a corta edad, solamente vivió 34 años, nació en el 36, falleció en el 70, 1836 y falleció en el 70, y es por eso que a sus 34 años, corta edad, breve edad, nos dejó obras que él no lo publicó, sino lo publicaron sus amigos, ¿no? Tenemos sus rimas y leyendas. En sus rimas son textos breves, cortos, donde habla sobre el tema amoroso. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega hasta el fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto. La he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios, decía, ¿no? Y en sus leyendas notamos, por ejemplo, la presencia de la mujer como una belleza diabólica, una belleza endemoniada, porque lamentablemente el hombre, como tú sabes, flaco, y acá tú me lo vas a confirmar, flaco, el hombre es un ser cuyo corazón es noble, inocente, tierno,
que da mucho y no espera nada a cambio, y la mujer aprovecha de eso, sí, se aprovecha terriblemente. Y aprovecha su belleza ¿para qué? Para de esa manera atrapar al hombre, y eso lo vamos a contar en las leyendas. En las leyendas los personajes se sacrifican inútilmente por las damas, ¿no? ¿Ok? Y luego tenemos, muchachos, te voy comentando por acá, en Europa tenemos otra corriente llamada en el siglo XIX realismo. Pero ¿cómo es el realismo, profesor? El realismo va a alejarse de esto. Ya no va a plantear subjetividad, sino más que todo el realismo, ¿qué cosa es? Objetividad. Yo voy a contar todo aquello que tenga apariencia de verdad, verosimilitud. Y voy a contar al detalle, descriptivo. Y para mí la ciencia es el medio principal para contar las cosas, positivismo. Por eso que acá aparece la figura de un autor llamado Fyodor Dostoyevsky, que nos va a contar a través de su novela psicológica la historia de este hombre que está en un conflicto ético-moral, la historia de Rodion Raskolnikov, con su famosísimo Crimen y Castigo. Correcto. El hombre que mata a una usurera llamada Aliona Ivanova. ¿Correcto o no? Exacto, muy bien. Ahora, ya tenemos Europa, ya tenemos España. Vamos a ver, seguimos con el siglo XIX. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en Latinoamérica? Siglo XIX, mira, en 1888 aparece una obra literaria en Chile, una obra considerada como el primer texto poético que va a cambiar y alejarse de la influencia española. Es un tipo de poesía latinoamericana que corta por fin lo que era el lazo que teníamos con España y comienza a tener mayor acercamiento a la poesía francesa. ¿Ok? Lo que hacen estos autores es no ocultar o no oponerse a lo anterior, sino tomar lo mejor de corrientes anteriores como el simbolismo, parnasianismo y romanticismo, mezclarlos entre sí, sintetizarlos o sincretizarlos y crear una nueva corriente literaria llamada modernismo. El modernismo es eso. ¿El modernismo qué cosa es? Es sincretismo, ¿cierto o no? Mezclar elementos pasados. Los autores van a admirar autores europeos, cosmopolitismo. Yo voy a aludir a lugares lejanos, distantes, poco conocidos, exotismo. Y me va a importar mucho lo sensorial. ¿Qué es eso? Que la poesía suene y se vea bien. Lo sensorial. Por eso que apelo ¿a qué? A la música y el color. La música y el color. Y acá tengo en el modernismo a un autor llamado Rubén Darío, con su obra llamada Azul. ¿De acuerdo? Y si vamos al Perú, siglo XIX, Perú. A ver, en el siglo XIX recordamos, por ejemplo, que tenemos una primera corriente del Perú republicano llamado costumbrismo. El costumbrismo va a ser considerada como la primera corriente del Perú republicano, ¿correcto? Vamos a ver por acá. Acá tenemos una obra llamada Ñacatita, recordarás tú, la historia de la viejita chismosa. Luego en el siglo XIX también tenemos otra corriente llamada romanticismo. Nos da la figura, por ejemplo, ¿de qué obra? De las tradiciones peruanas, Ricardo Palma. Tradiciones peruanas. Y luego también tenemos el llamado realismo peruano, que se da posguerra con Chile. Y acá tenemos la figura de ¿quién? La figura de Manuel González Prada, y también la obra llamada Ave Nido de Clorinda Mato de Turner. Clorinda Mato. Un tipo de literatura que apela más al tema del indio, ¿no? Ahora, siglo XX.
siglo XX. En Europa, ¿qué se desarrolla? La vanguardia. La vanguardia. ¿Y la vanguardia qué es? La vanguardia es rebeldía, innovación, formas nuevas de literatura, ¿no? Alejarse de toda forma tradicional de escritura, correcto. Ahí tenemos la figura de un autor llamado Franz Kafka, con esta novela que habla sobre el hombre deshumanizado. La metamorfosis, la historia de Gregorio Samsa, correcto. Si nos vamos a Latinoamérica, a ver, en Latinoamérica tenemos, por ejemplo, la poesía vanguardista. ¿Con quién? Con Neruda y sus 20 poemas de amor, correcto. Y si hablamos de la narrativa, tenemos autores como quién. A ver, la nueva narrativa, por ejemplo, tenemos autores que van a insertar poco a poco técnicas novedosas, como Borges, que comienza a hablar del mundo laberíntico, del mundo de los espejos, del mundo del doble, este tipo de cuento, relato fantástico que se aleja de la forma de la realidad, ¿no? Es un tipo de literatura que apela más a dos cosas: cuentos fantásticos y tramas policiales con un enigma filosófico, ficciones de Borges. Luego tenemos a Alejo Carpentier con una novela que habla sobre la rebelión negra en Haití, la historia de Macandal que se transforma en diversos animales, el reino de este mundo. Y luego tenemos a Gabriel García Márquez con la historia de la familia Buendía, que debido a la causa del incesto, el último de los Buendía se transforma en un niño con cola de cerdo, ¿no? 100 años de soledad. En el caso del Perú, a ver, el Perú, recordarás tú, a ver, ¿no? Ahí está. En el caso del Perú, ¿qué tenemos? Siglo XX. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, posmodernismo. ¿Qué autor tenemos acá? Abraham Valdelomar, José María Eguren. Luego desarrolló el llamado indigenismo y a la par vanguardismo. La vanguardia. Indigenismo, ¿quién tenemos acá? Ciro Alegría, José María Arguedas y en la vanguardia César Vallejo. Luego llegan las generaciones. En la generación del 50, el tema de la migración, el tema de la ciudad. Tenemos a Julio Ramón Ribeiro, tenemos a Ribeiro y Blanca Varela. A Ribeiro y a Blanca Varela. Blanca Varela con su poesía que representa el llamado silencio expresivo, palabras breves pero que te dicen bastante, ¿no? El silencio expresivo de Blanca Varela con su canto villano. Y luego tenemos en la generación del 60 al único premio Nobel que tenemos, Mario Vargas Llosa, donde lo que resalta en él es el tema de las cartografías de poder, un tipo de literatura que nos va a plantear, en este caso, sobre todo estos sistemas o medios de control ante sistemas autoritarios. Novela de Vargas Llosa, La ciudad de los perros y Conversación en la catedral. La narración objetiva, de escribir externamente las cosas sin inmiscuirse en la mente de los personajes, ¿no? Muy bien, con esto hemos hecho un repaso general del curso. No sé si por ahí hay alguna pregunta, alguna duda sobre esto. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, muchachos? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, todo bien, correcto. Entonces, de esa manera ya tienes una mirada genérica sobre lo que vamos a ir haciendo en todo el ciclo. Ok, tómenle captura, copien por favor un momento, tómense un ratito de descanso, tomen por favor un momento de descanso, copien por favor.
A ver, ¿me escuchas? Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sánchez? A ver, por ahí consultas. Ya, ya, te explico algo. El positivismo es un tipo de filosofía que toma como referencia la ciencia. ¿De acuerdo? La ciencia. Para el positivismo existen dos tipos de conocimientos. El conocimiento positivo, el conocimiento negativo y el conocimiento positivo. ¿Cuál es el conocimiento negativo? Básicamente, las creencias, las tradiciones, creer que si se te cae la sal te va a traer mala suerte, es un conocimiento negativo. En cambio, el conocimiento positivo sería aquel que está comprobado. De ahí el concepto positivismo, ¿ok? Ahora, el positivismo, ¿cómo se evidencia? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya, ¿cómo se evidencia el positivismo en el realismo? Te explico. Los autores realistas, ya, ahorita voy a explicar también eso, escúchame. Los autores realistas lo que van a hacer es tratar de contar todo aquello que puede ser comprobado a través de un sistema o un método científico. Es decir, todo aquello que la ciencia designe que es verdad o que es realidad es solamente aquello que me va a interesar. Es más, los autores del siglo XIX, los realistas, van a usar métodos científicos para poder analizar a la sociedad. Por ejemplo, van a usar el método científico de la observación, ¿no? Del análisis, de la comprobación, de la hipótesis. Por eso que existen novelas que están vinculadas con las ciencias. Tú recordarás que en el siglo XIX aparecen novelas como la novela sociológica, la novela psicológica. ¿Y qué es la psicología y qué es la sociología? Son ciencias. En otras palabras, ¿cómo se evidencia el positivo en el realismo cuando los autores cuentan historias que están vinculadas o las historias que relatan tienen una base científica, un asilo científico, porque los autores investigan previamente acerca de lo que van a contar y porque también usan a la ciencia como un método de análisis social? Yo voy a analizar a la ciencia a través de un punto de vista sociológico, psicológico, ¿no? ¿Ok? Entonces, en eso se vincula. La ciencia está inmersa en ese sentido de las novelas. Los autores utilizan método científico para contar las historias y lo que ellos van a contar no es que se lo imaginaron, ellos lo investigaron y lo investigaron a través de libros y a través de la ciencia. ¿Y qué es la verosimilitud? ¿Qué es algo verosímil? Algo con apariencia de verdad. El afán del autor realista es contarte una historia que parezca muy, pero muy real, muy real. Por eso que ya va a dejarse de lado los elementos demasiado fantásticos o sobrenaturales. Si no voy a contarte lo que podrías tú ver en el día a día, te voy a contar de una mujer que al no tener, en este caso, una mujer pobre, abandonada, que tiene un hijo y que como no tiene nada cómo alimentarlo, se dedica a la prostitución. Ya, eso te hago una pregunta. ¿Tú lo ves en la realidad o no? Tú me dices, sí, profe, sí lo veo en la realidad. Ya, eso es verosímil. Contarte una historia que tú puedes cotejarlo o verlo en la realidad. Entonces, la verosimilitud se basa en eso, ¿no? En que los autores van a contarte historias que tú vas a verlo en la realidad, que no solamente digas, ah, mira, esto solamente pasa en libros. No, 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 eso también pasa en la realidad. ¿De acuerdo? Eso se llama verosimilitud. Contarte historias que sean muy semejantes a la realidad. ¿De acuerdo, Diego? ¿Correcto? Confirmen, por favor, todos. A ver, consultas por ahí, consultas, muchachos, consultas. No te preocupes, Diego. ¿Alguna consulta, chicos? Hagan sus preguntas, por favor. Estamos acá atendiendo.
Ya, a ver, vamos a desarrollar el material de hoy. Tenemos unas preguntas por acá, ¿de acuerdo? A ver, la primera pregunta me plantea el tema de una característica del género dramático. Hay que recordar que el género dramático, para poder desarrollar la historia, utiliza el diálogo de por medio. Y es lo que justamente vamos a verificar en este fragmento, ¿no? El tema del diálogo. ¿Estamos de acuerdo? Por ello que entre la pregunta uno tiene como respuesta, ¿cuál sería la uno, chicos? A ver, ayúdame. Enano. Correcto, Taboada. Muy bien. Otro caramelito para Taboada. Muy bien. Correcto. Uno enano. Sobre el aspecto formales de la Odisea, a ver, dice, contiene un total de 24 rapsodas y no, solamente son 24 cantos. Entonces, no hay introducción en la Odisea. La figura literaria utilizada constantemente en esta obra lírica, bueno, ahí sería falso también, porque no es lírica, es épica, ¿ok? Desarrolla el tema, bueno, eso está bien, pero no es lo que me pide, porque me pide aspecto formal, también sería falso. Está bien el concepto, pero no es lo que me está pidiendo. El poeta griego para la composición usa el verso hexámetro, sí, correcto. La clave sería dos avión, entonces, dos avión, ¿ok? Los personajes que, a ver, ¿te acuerdas? Los personajes que notamos en la tragedia griega, lo que debían hacer, a ver, las escenas violentas se representaban frente al público, ¿te acuerdas? No. Por eso que no tenían que estar a la vista del espectador. ¿Quiénes? Los que sufrían actos violentos, ¿no? Pregunta 3 sería beso, por eso, beso. ¿Ok? A ver, pregunta número 4 dice, Sófocles es considerado como el máximo exponente de la tragedia griega porque, a ver, hay que recordar que Esquilo fue una de las personas que comenzó a darle forma al teatro, pero con quien madura la tragedia es con Sófocles, porque con él ya se termina, por ejemplo, la incorporación del tercer actor. Con Sófocles notamos la presencia, por ejemplo, de lo psicológico, de los monólogos, de la presencia, además de personajes solamente humanos dentro de la tragedia. Entonces, con Sófocles vemos ya la maduración, ¿no?, de lo que es la tragedia griega. Por eso que realiza innovaciones respecto al tema de los aportes exclusivos. Lo que dio aquí Esquilo, Sófocles lo perfecciona más aún, ¿ok? 4 besos, ¿correcto? 4 besos. Muy bien. Pregunta número 5. A ver. A ver, sobre la obra Romeo y Julieta, ¿qué notamos? A ver, dice, los Montesco y los Capuletos se odian a muerte. Correcto, eso está bien, está bien. Mercucio, por defender a Romeo, mata a Teobaldo. No, el que mata a Teobaldo es Romeo. Falso. Julieta es obligada a casarse con el conde de París por mandato de su padre, no de su madre. Su padre es el que la obliga. Al final, las dos familias se disputan al ver muerto a Mercucio. No, al ver muerto a Romeo y Julieta se reconcilian. 5 sería enano. A ver, pregunta 6. Pregunta 6. Dice, siempre encerrado un hombre, ¿podrá nunca mirando al mundo solo por anteojo llegar a persuadirle su conducta? Si no lo estáis, jamás podréis hacerlo. Si no sentís innatas y profundas emociones, jamás veréis que en otros vuestras palabras persuasión infundan. Alzando con esfuerzo la migaja de más alto festín, tal vez resulta algo y tal vez la llama del rescoldo a fuerzas soplidos al fin suba. Y con esto, si se cuadran los aplausos de niños y de monos, se aseguran, pero jamás conmemoréis las almas, sino que voces que del alma fluyen. ¿Qué está diciendo acá?
que si en este caso no sientes innatas y profundas emociones, nunca tu literatura va a persuadir. Si no, si dice, no, si no sientes el tema del alma, la llama de rescoldo, jamás conmoveréis. Entonces, le da mucha importancia al tema de la dimensión subjetiva, ¿ok? Casa, correcto. Casa, ¿ok? Muy bien. Pregunta 7. A ver, en la 7 vemos, dice acá, en el estrato profundo de la novela Crimen y Castigo, se evidencia que el conflicto interno, perdón, porque, a ver, hay un conflicto debido a que el personaje está entre dos tipos de morales, la moral llamada humanitaria y la moral antihumanitaria, ¿no? Por eso que vemos en él un tipo de conflicto ético-moral, ¿de acuerdo? Y dice acá justamente este conflicto se evidencia también por una dimensión ética y psicológica, ¿no? ¿Ok? 7 veces. En la pregunta número 8, acá vemos un fragmento de lo que es la obra El Cantar del Mío Cid, donde notamos, por ejemplo, la lucha entre católicos y musulmanes. Entonces, en ese sentido, vemos que el contexto está vinculado con la Guerra Santa. La Guerra Santa es la lucha entre católicos y musulmanes. 8 casa. Basilio dice, esto quiero examinar, trayéndole donde sepa que es mi hijo y donde haga de su talento la prueba. Si magnánimo se vence, reinará, pero si muestra el ser cruel y tirano, le volverá su condena. Si le está diciendo, ¿no? Voy a traer a Segismundo hacia el palacio y si actúa correctamente, va a ser rey, pero si actúa de manera tirana, volverá su condena. Entonces, acá notamos que el personaje, el rey Basilio, muestra cierta incertidumbre o desconocimiento acerca de lo que será el futuro de su hijo, ¿no? 9 dado. 10. Guardas de esta torre, que dormidas o cobardes disteis paso a 2 personas que han quebrantado la cárcel. Contra el decreto del rey que manda que no ose nadie examinar el prodigio que entre estos peñascos yace. Acá notamos, por ejemplo, que el Parlamento, este fragmento le pertenece a Clotaldo, que es la persona que se encarga de cuidar a que nadie sepa sobre la existencia de Segismundo, ¿no? 10 casa. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pregunta número 11. ¿Ya? En la pregunta 11, a ver, dice sobre Quijote. Mediante el intercambio de psicología, Quijote se torna soñador falso, ¿no? El Quijote se torna una persona pragmática, ¿no? Ya era soñador. La universalidad de la obra se sustenta en el... No, se sustenta en... ¿Ok? La 8 era casa y la 9 dado. La universalidad de la obra se sustenta justamente en la dualidad humana, ¿no? En que Quijote y Sancho representan la dualidad del ser humano, lo pragmático y lo idealista. Falso. Los ideales de Quijote entran en contradicción, correcto. La intención del autor fue elogiar, encomiar, no, criticar la novela de Cabería. 11 avión, 11 avión. ¿Ok? Pregunta número 12. A ver, en este fragmento de Los Ojos Verdes notamos que el ambiente que describe es un ambiente sobrenatural, correcto. La pasión amorosa trasciende ¿no? Acá habla del enamoramiento de un ser que es algo sobrenatural, como un demonio, ¿no?
Dice, yo quiero saber si me amas, yo quiero saber si puedo amarte, si eres una mujer o un demonio. Y si lo fuese, el joven dudó un instante. Un sudor frío corrió por sus miembros, sus pupilas se dilataron y fascinado por su brillo fosfórico, dice, si lo fueses te amaría como te amo ahora. ¿Te das cuenta? Es decir, el amor por este ser, que posiblemente sea un demonio, sobrepasa lo racional, ¿no? Entonces sería correcto la 2 también. No, la expiación es borrar culpas, falso. Tampoco sería correcto la 4. 12 besos, 12 besos, ¿ok? Pregunta número 13. A ver, en este fragmento, por ejemplo, dice, en la falda del cerro los surcos son largos y anchos y huelen a bien, porque huelen a tierra. La celda no huele a tierra, huele a barro podrido, a sudor, orines, a desgracia. El suelo está tumefacto, este olor lo atormenta. ¿No? Tal vez el cuerpo de es también como un suelo profanado, le duele mucho, dándole un padecimiento que lo oprime el pecho. Si pudiera llorar, pero no puede llorar, pues adentro se le ha secado como los troncos viejos el corazón. Los troncos también tienen corazón y él resiste la posibilidad de que retoñen y vivan. A ver, dice, ¿se nota un narrador involucrado? No, porque el narrador no es un narrador personaje, sino un narrador omnisciente en tercera persona. ¿Ok? ¿De acuerdo? Conoce las emociones y sensaciones, sí es correcto, sabe lo que siente el personaje, por eso que es omnisciente. La 3 también es correcto. No, no es una perspectiva personal, sino omnisciente. 13 beso. 14, a ver, en los grandes lagos, especialmente los que tienen islas y bosque de totora, hay campanas que tocan a la medianoche. A su canto triste salen del agua toros de fuego, de oro, arrastrando cadenas, suben a las cumbres y mugen en la helada. Pensé que esas campanas debían ser illas, reflejo de la Mariangola, que convertiría a los amarus en toros. Ahora, notamos ahí la presencia del animismo, ¿no? Propio de la novela de José María Arguedas, esta novela llamada Los Ríos Profundos, ¿no? Esta mirada mágica del mundo andino. 14 sería casa, por eso, casa, el neoindigenismo. Y en la pregunta número 15, dice acá, ¿no? Dice, en Ave sin nido, digamos a los canibus y guachepiris que no coman las carnes de sus prisioneros sin haberles dado antes las nociones de la humanidad, el amor fraternal y la dignidad, que el hombre respete en los derechos de otro hombre. Y pronto seremos también reducidos a pasto de aquellos antropófagos diseminados en tribus. Jugamos que solo es variante de aquel salvajismo lo que ocurre en Quilla, como en todos los pequeños pueblos, donde la carencia de escuelas, oído ahí dato, carencia de escuelas, dice, la falta de buena fe en los párrocos y la depravación manifiesta de los que pueden comerse con ignorancia. Entonces vamos a ver que para él, ¿qué propone? Propone que para que los indios puedan mejorar su situación, ¿qué tiene que haber? ¿Sí? Si habla de la carencia de escuelas, ¿qué tiene que haber para que los indios mejoren su condición? A ver, por ahí me responden. El tema de la educación, ¿cierto o no? Claro. ¿Y con qué clave lo marcaríamos 15? Con la A, ¿cierto? Proponer una adecuada educación para rescatar a los indios. Correcto, correcto, correcto. Muy bien. Muy bien, chicos. Hasta acá sería por eso la clase de hoy, muchachos. Gracias por su tiempo y atención. Nos vemos yo mediante la próxima semana. Muchas gracias, chicos. Hasta luego.